Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. El día de hoy tenemos un tema muy especial, pienso yo, porque fue de último momento que el Señor me lo dio. Y el título es Muchas leyes, una verdad. Gloria a Dios. Si vemos durante la creación, en Génesis 1, Dios da muchas leyes naturales, como por ejemplo el nacer, crecer, multiplicarse, y luego cuando Adán y Eva, o el hombre pecó, es que agregamos nosotros uno más, que es el morir. Entonces, en este ciclo que se conoce, que es lo que da vuelta constantemente en todas las generaciones, eso lo agregamos, le agregamos una característica, el humano mismo, porque fuimos creados para no morir, no estar alejados de Dios. El morir quiere decir alejarse, esa separación, y la separación es de la vida, y Dios es la vida. Amén. Amén. Entonces vemos diferentes leyes. La ley, por ejemplo, en Génesis 2, vemos la ley de la termodinámica, leyes físicas. En griego, termos, conocemos la palabra por el aparatito que guarda el agua caliente, ¿verdad? Termos significa calor. Y dínamos, que viene la palabra dinámica, dinamos, viene la palabra dunamis, que es explosión o poder o fuerza. Entonces, la palabra termodinámica, que quiere decir, describe, esa ley física, de la física, describe el comportamiento de la temperatura y la energía. Y lo vemos de cuando estaba Adán y Eva en el jardín. Ellos estaban sin ropa, no necesitaban abrigo, no tenían ni frío ni calor. ¿Por qué? Porque Dios ya había preparado que con esta ley estaba controlado el calor, y que no les iba a dañar directamente, ni iban a estar sofocados, ni había sudor. Ojo, porque el sudor es expulsación de las toxinas a través de los poros también. Entonces no había nada imperfecto en el jardín. Exactamente, gloria a Dios. Luego vemos también hasta hoy en día la ley de la gravedad, pero muchos de nosotros no estamos alertas de esto. La ley de la gravedad sencillamente en cada paso que damos se manifiesta. ¿Por qué no flotamos? ¿Por qué no volamos? Estamos bien pegados al suelo por esa gravedad que nos pega a la tierra. Entonces cuando nos sentamos nos mantenemos en la silla porque nos trae hacia abajo, siempre hacia la tierra. Entonces la ley de la gravedad no es otra cosa que la ley que describe la fuerza o interacción gravitatoria entre distintos cuerpos. Amén. La Biblia nos da a conocer todas estas leyes y otras que Dios presenta, pero también a través de Moisés le da a conocer su voluntad a través de la ley mosaica que conocemos, en donde nos describe su deseo de cómo relacionarnos con Él, el humano, con Dios, así como entre nosotros mismos, humano a humano. Entonces aquí vemos tres aspectos en la ley mosaica, que es la ley moral, o el aspecto moral, que nos enseña cómo vivir bien y evitar el mal, siempre y cuando sigamos sus enseñanzas, sus estatutos, sus mandamientos, como nos dicen en el Antiguo Testamento. Luego están las ceremonias o los rituales de la adoración a Él. Esto básicamente era para el pueblo de Israel. Toda la ley mosaica era exclusiva para el pueblo de Israel. Muchos de los pueblos aledaños copiaron también de lo mismo, pero toda esta ley fue entregada y fue demandada por Dios del pueblo de Israel.
exigido. Y también la tercera parte era la parte civil, que equivale al aspecto gubernamental. Vayamos a la lectura de hoy, que es Romanos 7, y vamos a ver 3 versos allí. En el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, después de los 4 evangelios, viene Hechos Romanos. Romanos 7. Y veamos primero el verso 22, que es lo que nos dice. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Amén. Amén, amén. Según la versión de Reina Valera dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué el hombre interior? Sabemos que nosotros somos un cuerpo con un espíritu, que vivimos en somos un alma con un espíritu que vivimos en un cuerpo. Entonces, mi interior, el hombre interior viene a ser mi alma y mi espíritu, lo que habita dentro de este cuerpo, cascarón, ¿no es cierto? El cuerpo. Se deleita con la ley de Dios, me gozo con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el hacedor mío se va a conectar con mi espíritu, con mi alma, si es que lo busco realmente, reconozco quién es mi creador y es la relación que vamos a tener. Él me va a hablar y yo lo voy a recibir, yo lo voy a reconocer. Entonces, en esta ley de Dios es mi deleite, es mi gozo. ¿Qué nos dice el verso 23? Romanos 23, ¿verdad, hermano? 8:23, sí. Y dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado, que todavía está dentro de mí. Amén. Amén, amén. Hay 2 poderes. Acá nos está diciendo en la Reina Valera que hay 2 leyes. Estas leyes, ¿qué son? Nos da a entender primero la ley de mis miembros del cuerpo y la ley de mi mente. Analicemos un poquito más este verso 23, donde nos dice que hay otra ley, aparte de la ley de Dios, esta ley en donde mis miembros, o sea, mi cuerpo, lo que está, que mueve mi deseo carnal, se revela. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva en el jardín? La rebelión. Y aquí nos está diciendo siempre el cuerpo va a rebelarse contra las cosas de Dios. Porque en el verso 22 nos está diciendo la ley de Dios me es gozo. Pero en el 23 mi cuerpo se está rebelando contra eso. Es la misma actitud de Adán y Eva en el jardín. Amén. Amén. Entonces, cuando está hablando de la ley de mis miembros, quiere decir, se refiere a los apetitos y deseos de la carne. Lo que muchas veces llamamos tentaciones. Lo que sabemos que no debemos hacer, pero lo hacemos. Lo que sabemos que no debemos comer, pero comemos. Lo que sabemos que debemos controlar nuestros pensamientos, pero lo dejamos volar más allá. Y muchas veces también no solamente nuestros pensamientos, sino nuestra lengua. Amén. Entonces esa es la ley de mis miembros, que está tratando constantemente, a diario y en diferentes momentos, de sobreponerse a la ley de mi mente, que en el mismo verso nos habla de estas 2 leyes. Entonces, nos está diciendo, está en continuo conflicto, continua oposición, continua guerra, una ley contra la otra, mi espíritu contra mi cuerpo. ¿Qué nos está diciendo? Como nos habla en Gálatas 5:17, que el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Y el del espíritu es contra la carne.
Y estos dos se oponen. No pueden caminar juntos, no pueden ir a la par, siempre están separados, en oposición. Cuando hay oposición, ¿qué hay? Resistencia, ya sea de uno o de otro. La resistencia, si estás en el camino de Dios, el Espíritu Santo te va a decir, no vayas por allá, no hagas esto. Te va a traer a las cosas que Dios nos enseña en su palabra. Pero si no lo tienes a Dios, el Espíritu no puede obrar dentro y la carne te va a llevar por donde quiera. Sí. De acuerdo a tu mente, de acuerdo a tus pensamientos, a tus deseos, de acuerdo a lo que tú quieres hacer, a tus gustos, a tus tradiciones, a lo que haya sido enseñado. Nos lleva cautivo. Amén, amén, amén. Sí. Entonces hay guerra constante uno contra el otro. La mente, la ley de la mente, es el intelecto, es lo que recibimos cuando escuchamos la palabra de Dios y nos hace, dice, tiene lógica, sí lo quiero creer, y empieza a obrar dentro de ti, a trabajar el Espíritu, y lo crees, pero, y que es un regalo de Dios, nuestro intelecto, nuestro razonamiento. Pero allí cuando la carne salta, dice, ¿por qué lo crees? He allí cuando se da lo que nos dice que nosotros con la palabra de Dios y con nuestra fe podemos amarrar estos pensamientos y ponerlos a sumisión nuestra, para que no nos lleve alejados de la voluntad divina. Amén. Amén. Entonces, quiere decir que no vivimos, como dice la palabra, si somos hijos de Dios, seguimos el camino y la guía del Espíritu Santo. No vivimos por la carne, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el 24? Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Amén. Amén, amén. La versión Reina Valera nos dice, miserable de mí. Qué gracioso la versión que has leído. Soy un pobre desgraciado. Un poquito más fuerte. Ya, efectivamente, bastante más fuerte. Sí, ¿no? Entonces soy un infeliz, soy un desdichado. El apóstol Pablo se está dando cuenta y nos hace reflexionar, gracias. Nos hace reflexionar en lo que pasa en nuestro cuerpo si nosotros no vamos a dominar ser dominados por el Espíritu, por los pensamientos, por las cosas que Dios nos pone. Ahí es cuando actuamos ya, no con que ya tenemos, ya no somos ignorantes de la palabra. Amén. Es cuando ya tenemos la convicción, tenemos la sensibilidad, porque el Espíritu, nos dice la palabra, el Espíritu nos hace recordar las cosas que Jesús nos enseña y la aplicamos. He allí cuando reaccionamos y somos realmente seguidores de Cristo, hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo está reconociendo aquí una incapacidad de los humanos de hacer lo correcto por sí mismos. Si es, como estamos diciendo, es por el Espíritu que nos lleva por el camino del bien, pero si no lo tenemos nos va a llevar por el camino de la humanidad sola. Y la humanidad no te va a llevar a ninguna salvación. Sabemos que siempre dentro del corazón humano hay maldad, porque desde el Génesis nos habla que existe esa mancha. Entonces, si vivimos por nosotros mismos, nuestra pecaminosidad nos va a llevar a la muerte eterna o infierno. No tenemos ninguna esperanza de salvación sin la intervención del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el verso 25? El 25 nos dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Amén. Gracias doy a Dios. Gracias le doy al Señor, al Padre que envió a su Hijo, porque solo a través
través de Él puedo tener salvación. Amén. No importan nuestras buenas intenciones. No importa lo que querramos hacer o el deseo que querramos por dar el bien o hacer el bien a alguien más. Siempre vamos a estar bajo el dominio y control del pecado. Es por eso que necesitamos la liberación, que solo está disponible a través de la fe en Jesucristo Amén. y su obra en la cruz. Como nos dice en 1 Corintios 1:23 el apóstol Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Porque es solo a través de la cruz que podemos recibir el Espíritu Santo y podemos recibir sus dones y podemos recibir todas las bendiciones que quiera derramar en cada uno de nosotros el Padre desde su reino. Amén. Amén. Pero vamos a ver algo más interesante y más profundo que nos hablaba en el verso 23 cuando está hablando de una oposición, que el espíritu y la carne se oponen, nos dice. ¿Cuál es la ley de la oposición? Es la resistencia a lo que se quiera hacer o se quiera decir. Puede ser de otras personas como puede ser de nosotros mismos, de nuestro interior. Tenemos en el Antiguo Testamento algo muy claro que nos muestra sobre esta oposición. En los libros de los profetas Esdras y Nehemías, por ejemplo, nos habla de cuando el rey Ciro le da la oportunidad a Nehemías para regresar a Jerusalén y con un grupo de judíos reconstruir las murallas del templo. Pero antes de esto, Esdras, otro profeta contemporáneo de Nehemías, también tuvo oportunidad de regresar porque todos habían salido por la que se los llevaron prisioneros a Babilonia, extradición que tuvieron, pero tuvieron oportunidad de regresar. Esdras con otro grupo fueron a construir el templo que estaba en ruinas. Los habitantes de Judá y Jerusalén, porque el templo estaba en Jerusalén, se enfrentan a una acusación y suspenden esta reconstrucción del templo. La oposición fue grande a nivel de la nación, no solo de ciudad, sino de toda la nación de Judá, todo el sur. El norte era Israel y el templo estaba en Jerusalén, que estaba en la zona de Judá. Por ejemplo, cuando ocurre que hacen una carta que levantan falsos testimonios, no vas a poder, oh rey, el rey de Babilonia era que todavía gobernaba sobre ellos, no vas a poder o no vas a permitir que ellos reconstruyan su templo. Israel siempre ha sido rebelde, se va a levantar contra tu reino, no va a pagar impuestos. Lo que ellos quieren es solamente un pretexto para buscar una rebelión contra ustedes. El rey le cree y es donde se suspende por unos años esta construcción. Pero luego se levantan otros ya promocionando y hablando la verdad. Le pueden mostrar las pruebas de lo que es realmente esta construcción del templo. Entonces, con Nehemías, cuando estaba reconstruyendo los muros, la muralla del templo o la muralla de Jerusalén, vienen los árabes y todos los pueblos árabes de alrededor a oponerse, a querer venir a echar abajo con palos y etcétera, echar abajo todo lo que estaban construyendo o reconstruyendo. Pero ¿qué pasa? Entonces Nehemías recibe
palabra de Dios. Y ellos se hacen dos grupos. Uno que va a trabajar en la reconstrucción y otros que van a resguardarlos a sus costados con las lanzas, con las armas para defenderse en caso de ataque. Jesús en el Nuevo Testamento, Jesús también tuvo mucha oposición. Jesús se enfrentaba a los fariseos y los religiosos son los que más oposición ponen en todo. En Mateo 22, 35 y 36, por ejemplo, viene alguien corriendo a preguntarle a Jesús, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Porque querían tentarlo, querían hacerlo equivocarse, caer en algo para decir, es mentira, no es el Hijo de Dios, no es quien dice quién es. Y es ahí cuando Jesús declara los dos mandamientos que son hasta hoy para nosotros, gobiernan nuestras vidas porque abarca todo aspecto de nuestras vidas físicas y espirituales. Amén, amén. Entonces, si vemos, por ejemplo, en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, está a la derecha de Crónicas, vienen Reyes, Crónicas, y viene Esdras. Es curioso porque en el capítulo 4, 6, es donde nos muestra que escribieron toda esta gente, los oponentes, nos dice que escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén y se lo hicieron llegar al rey. Y luego en el capítulo 6 de Esdras mismo, es cuando el gobernador recibe ya, o sea, el rey, primero el rey Darío, recibe la verdad y manda una nota al gobernador del área, en donde les ordena, al final del 6:6, que les dice que se alejen de allí, que los dejen en paz, que no impidan más esa obra de la casa de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el rey está reconociendo que sí, están reconstruyendo para la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Donde Dios se manifestaba, donde Dios hablaba, donde daba bendiciones, daba a conocer la voluntad de Él, donde hacían sacrificios y los rituales de la ley que Dios dio para que hagan sus ritos ceremoniosos de la hora en la sinagoga o etcétera, para la alabanza de Él, etcétera. Entonces, el rey está reconociendo que hay un Dios verdadero, que el Dios de estos israelitas o estos judíos es fuerte, es poderoso, es real, y les deja que regresen y que lo hagan, pero también con la condición de que oren por el rey, por su familia y por todas las autoridades, porque ha reconocido, como decía, su poder. El soberano de Israel estaba gobernando, que es Dios mismo, para toda el área, toda esa nación y toda el área conocida. Amén. Amén. Entonces, inclusive, ¿qué pasa? Que este rey es curioso porque nos dice en el verso 9 del capítulo 6, dice que le dan, en el verso 8, que inclusive le está dando el dinero, que todos los gastos pagados, te manda a hacer las cosas que quieres hacer con todo pagado. Les está ofreciendo todos los animales para los sacrificios. Le está dando todo lo que necesitan los materiales también para que sean traídos de otros lados sin costo alguno.
Aleluya. Amén. Para que puedan, en el verso 10, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo. Amén. Y orar por la vida del rey y de sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Qué hermoso. Y entonces él proclama, en el 11, proclama un decreto que cualquiera que quebrante este edicto de su casa, se arranque un madero y levantándolo sea colgado. ¿Quién se va a atrever a ir en contra ahora de la construcción con este edicto y el apoyo de una autoridad que gobierna la zona? Hoy en día, ¿qué pasa con nosotros? Muchos tenemos temor a las persecuciones, tenemos temor a lo que está ocurriendo alrededor. Pero sabemos que cuando seguimos el camino de Dios, estamos en el camino de su verdad. Estamos protegidos por Él. En lo espiritual no lo vemos, pero el poder espiritual es más fuerte que el poder físico. No sabemos qué va a enseñar a los otros ojos físicos que vean que cuando seguimos este camino de Dios los asusta. Está en nosotros el ser atrevidos, el ser confiados y abiertamente declarar la palabra de Dios. En tu camino estoy, soy hija tuya y tú me proteges, declaro tu palabra y aquí camino firme. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Gracias.